Título organizativo jocoso. Es muy mala hora, es muy mala hora. Sé por experiencia que con la temperatura ambiente y recién comidos se tiende a cabecear. Bien, hacer un esfuerzo porque en esta tarde, después de cambiar la actividad cultural, como habéis podido observar, solo tenemos esta sesión. Entonces, en un par de horitas la hemos resuelto, y tan rica, ¿vale? Y la segunda cuestión, vamos a seguir la misma metodología que esta mañana. Los ponentes a los que presentaré a continuación harán una primera intervención. Luego les formularé algunas cuestiones pues, más enfocadas a que profundicen algún aspecto en particular y luego abrimos el debate para que todos y todas podáis, vuelvo a repetir lo de esta mañana, no solamente preguntar, sino también intercambiar experiencias, hacer los comentarios que consideréis oportunos. ¿Vale? Pues dicho eso, y recordando lo del esfuerzo, empezando por mí mismo, esta sesión no desmerece en absoluto la de esta mañana. Si al presentar a Garbiñe y a Chema decía que era un lujo contar con personas con las responsabilidades que detentan en la organización y con la trayectoria que atesoran, lo mismo vale para esta tarde, solamente que con una dimensión distinta. Esta mañana teníamos los dos secretarios generales, secretario y secretaria generales de las federaciones que más volumen de negociación colectiva en los sectores privados generan, la Federación de Servicios y la Federación de Industria, y esta tarde lo que tenemos son a los dos secretarios generales, un secretario general y una secretaria general de los dos territorios, por una parte más grandes, por otra parte de más volumen afiliativo y de más delegados y delegadas, y que también tienen un despliegue de actividad más potente, precisamente por esas razones, que otras comunidades que, sin desmerecerlas en absoluto, por sus propias circunstancias, tienen otra trayectoria y otras experiencias, ¿no? Por tanto, es un verdadero placer, al menos lo es para mí, el contar con Nuria y con Javier para la sesión de esta tarde. Nuria es muy joven, pero con una larga trayectoria también en la organización, porque empezó asumiendo responsabilidades de juventud, luego responsabilidades en empleo y finalmente asumió la Secretaría General de Andalucía, que no es ninguna broma, sustituyendo además a un compañero de una trayectoria muy dilatada como es Paco Carbonero. Ni tan mal, o sea, yo te quiero decir, ¿no? Y ha revalidado además a la Secretaría General en el último Congreso y tiene, desde mi punto de vista, una experiencia muy, muy rica para poder ser compartida con vosotros y con vosotras. Y Javier Pacheco, que le pasa lo mismo que a Chema, que es un poquito mayor. Ella es muy joven, yo solo joven. Es un poquito mayor, pero también tiene una dilatada trayectoria que empieza en diversos sectores en los que trabajó, pero particularmente en la empresa Nissan, donde fue delegado, pero llegó a ser el presidente del comité incluso europeo, ¿no? que eso son palabras mayores, ¿no? Fue el secretario general de la Federación Minero-Metalúrgica, fue el secretario general de la Federación de Industria cuando ya se culminó el proceso de fusión y finalmente secretario general de nuestra organización Senes Obreras de Cataluña.
además ha tenido mucha implicación con su empresa porque estando ya al frente de la Secretaría General, si recordáis, porque esto no es de hace tanto tiempo, se procedió al cierre de Nissan y estuvo bregando con sus compañeros de empresa para todo el proceso de cierre. Bien, el enfoque, como reza en el programa y hemos comentado, va en la dirección de abordar ese nivel de interlocución que tiene el sindicato en el ámbito autonómico, dando forma a la vocación sociopolítica de las comisiones obreras como hecho diferencial de otros sindicatos de otra naturaleza. Y creo, seguramente me he venido un poco arriba, pero creo que es una oportunidad extraordinaria para que, más allá de su experiencia frente de unas organizaciones tan relevantes, con un nivel de interlocución muy potente, nos hagan una aproximación a realidades que nos pueden parecer muy lejanas, pero que están aquí, ¿no? En el caso de Nuria, a la de un gobierno con mayoría absoluta del Partido Popular, pero con una sombra alargada de la extrema derecha de Vox. No es ninguna broma. A mí me parece que lo que ella pueda compartir con nosotros respecto a las reflexiones que se hace en la organización en un contexto político de esa naturaleza nos puede ser muy útil. Y en el caso de la COM, en el caso de Javier al frente de la organización de comisiones obreras en Cataluña, la experiencia no es exactamente esa, pero no os penséis que es mucho mejor porque vienen de enfrentar un proceso sumamente complejo cuando estuvo en efervescencia la reivindicación independentista, se acaba de fracturar el gobierno, en la actualidad hay un gobierno en minoría y por tanto con claros signos de inestabilidad, y lo que haga el sindicato en ese contexto político también me parece que es muy interesante de conocer, y sobre todo son dos realidades que vale la pena tener en nuestro bagaje para ir ilustrando y para ir también formándonos nosotros, ¿no?, respecto a cómo operar en esos contextos, ¿no? Así es que, sin más, les vamos a dar la palabra a Nuria. Haremos, como os decía, lo mismo. En principio, unos 20 minutos. Y luego les haremos unas preguntas y os daremos la palabra a vosotros y vosotras. Pues buenas tardes a todos y a todas. Y en primer lugar me vais a permitir que dé el agradecimiento sincero a los compañeros y a las compañeras que han organizado esta jornada. No es fácil montar una jornada nunca, y yo creo que además trayéndote gente de fuera que nunca te coge el teléfono, nunca te contesta los correos electrónicos, pues todo se hace mucho más difícil. Y por eso agradecer a los compañeros de Comisiones Obreras de Canarias la paciencia que han tenido y felicitarlos por el éxito de la misma. Y el segundo agradecimiento a vosotros y a vosotras, que sois delegados de comisiones obreras en las distintas empresas, en los distintos sectores y seguramente repartidos por todo el territorio. Y no es fácil representar hoy en día a nuestra clase, como nunca lo ha sido para los trabajadores y las trabajadoras los tiempos que corremos. Por eso también agradeceros que estéis aquí, que deis la cara por vuestros compañeros y vuestras compañeras en las empresas y que además seáis una extensión de los valores y de la acción del sindicato. Algunos elementos del contexto que han salido también a lo largo de las intervenciones por la mañana, pero que a la hora de intentar reflexionar sobre qué os podía aportar de experiencia y de visión, podría venir bien para empezar un debate con vosotros y con vosotras y poder avanzar en las reflexiones que podamos compartir, porque al final las experiencias son las que nos hacen siempre crecer. Yo creo que llevamos unos años bastante duros, como se ha dicho esta mañana, años bastante duros con muchos cambios, que han sido unos cambios además muy rápidos, que han tocado todos los órdenes de la vida, no solamente el laboral, lo social, lo institucional, lo político, las relaciones de poder, no solamente en España, en Europa, sino en el conjunto del mundo, donde en una costelera se ha echado una especulación financiera,
una globalización donde las nuevas tecnologías irrumpieron ya no hoy, sino que ya venían de largo, y donde hemos vivido una crisis, una década de crisis, de recortes y de austeridad que ha impactado duramente en la sociedad actual que vivimos. Cuando pensábamos que íbamos a levantarnos de esa crisis de recorte, de aquellos viernes negros que Rajoy nos hacía vivir y soportar, llegó una pandemia y vuelve a zarandear a los trabajadores y a las trabajadoras. Siempre se dicen que las crisis son oportunidades, pero algunas veces también vemos que las crisis son oportunidades para otros, para imponernos a los trabajadores y a las trabajadoras unas reglas del juego distintas y aprovechar para exprimir todavía más el limón del trabajador o la naranja de la trabajadora, ¿no? Cuando realmente tendríamos que aprovechar esos cambios como oportunidades para avanzar en justicia, en igualdad, en derechos y en elementos de humanización del conjunto del mundo. Yo creo que no nos sorprende nunca que el capital, que las grandes corporaciones, que las grandes empresas utilicen las revoluciones industriales para poner su orden. No es la primera vez que lo hacen. Si tiramos de siglos para atrás, siempre que hay un cambio tecnológico, una innovación, un cambio industrial, ellos intentan, ellos digo porque casi siempre son ellos, intentan imponer su orden, su mundo, en detrimento y de lo colectivo, de la clase trabajadora, de aquellas formas de organización colectiva que intentan dejarla inoperante, porque muchas de las cosas que hemos sufrido durante estos años dejar inoperante la acción colectiva del sindicato. El capital, lógicamente, ha querido imponer su modelo. Esta mañana se hablaba de algunas cosas de ella, ¿no? La descentralización productiva, la reestructuración de empresas, ese mundo cambiante, sacando de la empresa todo lo que había hacia la externalización, la subcontratación, la individualización, la mercantilización del mundo del trabajo. Hoy ya no sabemos qué etiqueta nos van a poner a los trabajadores, si estamos en paro, si tenemos un contrato temporal, si tenemos un contrato indefinido, si ganas más, si ganas menos, si eres externo, si eres interno, si eres un playboy, que juegas al ordenador pero estás probando la maquinaria. Al final, en definitiva, el capital lo que busca es dividir a la clase trabajadora para intentar vencer. Y claro, la clase trabajadora vive en un mundo en el que además ha sufrido ese ataque también por la vía de lo social, por la vía de los recortes de derechos sociales que habíamos ganado en muchos años con el esfuerzo colectivo, ¿no? Y han dinamitado una parte importante de los servicios públicos que habíamos peleado. Y qué casualidad, ¿no? Algunas veces te da por reflexionar y dice, cuando estábamos en plena pandemia salíamos a los balcones a darle palma a los sanitarios, valorábamos que las cajeras de los supermercados nos atendieran. Y sin embargo, qué rápido se ha borrado todo eso del imaginario colectivo, qué rápido se ha borrado. El capital es muy inteligente, intenta imponer su máxima de más mercado, menos Estado, más individualización, menos colectividad. Y en este tiempo, además, estamos viendo cómo hay un desapego, ya venimos de esa década de recorte y de austeridad, donde hay un desapego de las instituciones, un desapego de lo colectivo, ¿no? Donde hay un descrédito de lo que permite a los trabajadores participar en los subterfugios del sistema democrático, porque en el fondo ellos, quien gobierna el capital, no necesita de la democracia, no necesita de las instituciones, no necesita de lo colectivo, mientras que los trabajadores sí sabemos que lo colectivo es lo que arraiga y lo que permite avanzar a la clase obrera. Y claro, en medio de todo esto aparece la ultraderecha que le viene estupendamente el descrédito para confundir a nuestra gente, para confundir a los trabajadores y a las trabajadoras. Y diréis, ¿y esta por qué no suelta esta chapa? Bueno, porque creo que esto tiene mucho que ver con los instrumentos colectivos, con la acción del sindicato en el día a día. Porque intentaron, igual que desgastar ese descrédito a las instituciones y a lo colectivo, atacaron elementos fundamentales de los trabajadores, como era la negociación colectiva con la reforma laboral del año 2012, porque querían imponer una relación distinta entre empresa y trabajadores, porque la negociación colectiva permite aglutinar y tumbarle el pulso. En su lógica de intentar quebrar en la empresa, que pudiéramos hablar de esas relaciones distintas, de esas relaciones de poder. El sindicalismo de clase le estorba al neoliberalismo, le estorba a la ultraderecha, le estorba al capital, porque sabe que somos los únicos que somos capaces de reconciliar los múltiples intereses, la diversidad que tiene el mundo del trabajo y la diversidad que tiene la sociedad. Porque el sindicalismo de clase es solidaridad y porque el sindicalismo de clase es colectividad. Y somos quienes somos capaces de ensamblar eso en la empresa y en la sociedad.
en la empresa a través muchas veces de la negociación colectiva con la plataforma de convenios, que se ha visto esta mañana. Esa diversidad del mundo del trabajo se ensambla en una plataforma, se ensambla en un convenio y avanzamos. Y en la sociedad a través de ensamblar también intereses colectivos como son la escuela pública, la sanidad, la educación y nuevos derechos sociales que queremos construir. Comisiones Obreras en este contexto cogió el toro por los cuernos y seguimos hoy situándonos como el primer elemento clave para defender los derechos de la clase trabajadora. Y creo que a pesar de todos los ataques que hemos sufrido y a pesar de todas las dificultades que se ha dicho esta mañana, hemos dado unos pasos importantes. Y hemos disputado la plusvalía a las empresas, algunas veces con mucho trabajo y con mucho esfuerzo. El otro día hacíamos un balance de la negociación colectiva en Andalucía y empezamos con una cláusula de revisión en los convenios revisados del 18% y al final de septiembre hemos llegado al 40%. Eso ha sido fruto del esfuerzo colectivo del conjunto de los hombres y de mujeres de comisiones obreras en cada uno de los tajos, en cada una de las empresas. Y esa disputa de la plusvalía, en primera instancia, también tiene un recorrido en una disputa de la plusvalía que es social, que es más diversa, que es más etérea, cuando hablamos de modelo de sociedad, porque hablar de diálogo social es también hablar de esa plusvalía social que queremos arrancarle al capital a través de la construcción de un modelo de sociedad que sea más justo, que permita tener más derechos, más oportunidades a los hijos, a las hijas de los obreros, a los trabajadores y a las trabajadoras. Yo creo que nuestro modelo sindical, el modelo de comisiones obreras, ese que combina el carácter de sindicato de clase, da igual de dónde vengamos, sindicato de clase, el carácter reivindicativo, la gente de comisiones somos súper reivindicativas, con un modelo y una visión sociopolítica de sociedad, porque nosotros construimos sociedades del centro de trabajo, a través de la negociación colectiva, escribiendo en los BOE, en los boletines de cada una de las provincias, pero también construimos sociedad trasladando lo que hacemos en la negociación colectiva a las leyes generales del Estado o de la propia comunidad. Y por eso nuestro modelo es muy importante. Combinar la negociación colectiva con el diálogo social es muy importante porque implementa, porque une esas dos facetas que tiene el sindicato. Negociación colectiva, eso, transforma la sociedad desde el centro de trabajo, escribir los boletines oficiales, y lo hemos hecho, hemos sido capaces de hacerlo. Y diálogo social, tanto en la doble vertiente de acuerdos más generales para construir derechos sociales o derechos civiles, pero también en la ramificación de la participación institucional. El diálogo social nos permite intervenir en aquellas políticas públicas de los cuales nosotros luego vamos a ser, entre comillas, unos damnificados, porque se nos van a implementar esas políticas. Por tanto, si nosotros damos nuestra visión, introducimos elementos que sean más favorables, pues tendremos un avance mucho más importante. El diálogo social forma parte, por tanto, o al menos yo así lo veo, de la propia democracia, de la participación de los trabajadores en los asuntos públicos que le van a concernir después, porque luego se nos van a aplicar las leyes que nos afectan. Es verdad que es una acción más compleja, que es una acción más estratégica, más genérica, menos tangible, quizás es más difícil de trasladar a los trabajadores y a las trabajadoras lo que conseguimos con esa acción, pero yo creo que disputamos lo que podemos decir que es lo que hemos conseguido en el centro de trabajo. Muchas veces lo llevamos y lo elevamos a categoría de ley y, por ejemplo, la ley Rider sale de un conflicto laboral y se cataloga luego después como ley, afecta a una empresa, pero ya tenemos una normativa que se extiende al ámbito de esa empresa y de ese sector. Por tanto, hemos legislado a favor de los trabajadores desde el centro de trabajo, anclándolo con el diálogo social en leyes futuras. Pero también es al revés. Muchas veces, a través del diálogo social, somos capaces de construir derechos que ni siquiera están asomados al centro de trabajo, pero que benefician a nuestra clase. Por ejemplo, la renta mínima de inserción en Andalucía o el ingreso la renta mínima de inserción, el ingreso vital en España, el ingreso mínimo vital en España. Por tanto, yo creo que estas dos cosas que construyen derechos son dos piezas importantes en el anclaje de comisiones obreras. Y muchas veces no somos conscientes de lo que hemos hecho. Y los que estáis aquí, las que estáis aquí habéis sido artífices de muchos de los derechos de la doble vía, de la vía que empieza en el centro de trabajo y acaba en lo general, y de la vía que empieza en lo general y acaba en lo concreto. Podemos decir que hemos conquistado derechos como el descanso, los planes de igualdad que se han dicho esta mañana, la salud laboral, la ley Rider,
Pero también al revés, hemos construido sociedad interviniendo en el diálogo social. El sistema educativo público, la sanidad pública, el sistema de pensiones. Yo creo que el teletrabajo hemos construido también desde arriba abajo. Y en pandemia, quizás es lo más evidente, hemos tenido la intervención en los ERTE, el salario mínimo interprofesional, el acuerdo de reforma laboral o los planes de igualdad. Es verdad que siempre los gobiernos se acuerdan de los sindicatos en tiempos de crisis. A nosotros nos gustaría que no solamente se acordaran en esos momentos, sino a la hora de escribir las leyes, que pudieran también tener eso que es el diálogo social, compartir las leyes y dar participación a quienes luego van a ser 90% de las personas que van a sufrir o que van a vivir esas leyes. Yo creo que el diálogo social y la negociación colectiva muchas veces se piensa que son antagónicos, que están contrapuestos, que no se tocan. Y yo creo que son totalmente complementarios. Como he dicho antes, hay avances en el centro de trabajo que se traslada y construye derecho social, Estado de Derecho y hay intervención en el diálogo social que construye también en el centro de trabajo. Y son tan necesarios uno y otro. Y a mí, yo creo que tenemos que ser conscientes cuando hablamos del diálogo social. Imaginaros una mujer, una madre de familia que tiene 2 hijos, que lleva a sus 2 hijos a la escuela pública, que se pone malo y lo lleva a la sanidad privada, que tiene un trabajo que no es estable, pero que tiene un buen sistema de protección por desempleo, que tiene políticas activas y, por tanto, también las tenía pasivas, que tiene una vivienda a precio asequible. Esa persona, esa mujer, seguramente en el centro de trabajo, a la hora de reivindicar mejoras laborales, se siente más segura y mejor rodeada para poder ejercer ante su empresa la reivindicación laboral de su jornada, de su trabajo, de su contrato estable. Al final, el diálogo social sirve para rodear a los trabajadores y a las trabajadoras también de un marco que le permita mejorar las condiciones materiales de vida. Desde el centro de trabajo construimos, pero también construimos con la acción del sindicato desde fuera del centro de trabajo, porque creamos las condiciones para que las personas, las trabajadoras, los trabajadores, seamos más libres, podamos organizarnos y reivindicar, porque una persona segura es capaz de hacerlo con más ahínco y con más fuerza. Y es verdad que cada vez que hay un gobierno de derecha, a nosotros nos tocará un gobierno de derecha situado, viene de gobernar con la ultraderecha, aunque no formalmente, siempre ha querido cercenar los avances y siempre intentan cercenar los 2 instrumentos que tenemos, la negociación colectiva y el diálogo social, porque saben que a través de eso conquistamos derechos. Y quizás en el diálogo social últimamente están más posicionados porque han visto que somos capaces de abrir más brechas desde el punto de vista social, porque es verdad que se recorre el camino más rápido, en una ley es más rápido, en una empresa es más concreto, en un sector es más concreto, en una ley afecta a más personas, más trabajadores, de más ámbitos, de más lugares, pero claro, han visto que si nos tocaba la negociación colectiva, bien, pero que si nos tocaba en el diálogo social, más. Porque muchas veces lo que ganamos en la empresa con la negociación colectiva, imaginaros en estos momentos, ¿no? Ahora estamos pegando ese subidón, es verdad que todavía nos cuesta mucho, pero estamos consiguiendo incrementos salariales, estamos consiguiendo mejoras en los convenios colectivos, pero cuando salimos del centro de trabajo llega la inflación, ¡pum!, chorreón, y te quita todo lo que has ganado después de un año, por ejemplo, de lucha. Lo que ganamos en la empresa podemos llegar a perderlo en la sociedad si no utilizamos los instrumentos que tenemos a nuestro alcance. Y ahora mismo, con la inflación, con la subida de los tipos de interés, con las hipotecas, puede darse esa circunstancia y por eso es importante reforzar la capacidad de intervención a través de los dos instrumentos, porque diálogo social y negociación colectiva son 2 caras de una misma moneda de consecución de derechos para los trabajadores y las trabajadoras. Y como digo, no es casual que la ultraderecha y la derecha ataquen el diálogo social. Ataquen porque dentro de su visión pues no está eso, de hacer una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, una sociedad con más derechos, más empática con los trabajadores. A ellos no les gusta que los trabajadores intervengamos ni opinemos de nada. A ellos les gustaría seguir manteniendo las 2 Españas en las que ellos se mueven cómodos, ¿no? El diálogo social nos permite también desarrollar por tanto, muchas de las reivindicaciones sociopolíticas del sindicato y nos permite condicionar esas políticas públicas a favor de los intereses que representamos.
Por tanto, redistribuimos una parte de la riqueza. Esa plusvalía social la recuperamos si tenemos más sanidad, si tenemos más servicios sociales, si tenemos más vivienda, si tenemos más transporte público. Ganamos a través de la negociación colectiva salario y mejora de las condiciones y a través del diálogo social derecho. Por tanto, cuando en la prensa, en la radio, nuestros compañeros se lanza la idea de ¿qué es el diálogo social? El diálogo social no es un fin en sí mismo, y esta yo creo que es una idea que tenemos que remarcar, no es un instrumento, es una palanca para conseguir más derechos. Y en esta sociedad tan diversa, tan dispersa, tan plural, pues es verdad que lo local está muy bien, porque es corto y la empresa está muy bien, pero también tenemos que tener esa visión angular para reforzar lo que conquistamos en la empresa a través de ese diálogo social, que no es ninguna ocurrencia, que no es ningún regalo de ningún gobierno, porque el diálogo social tiene reglas, tiene normas y tiene legitimación social. Y tiene reglas en el artículo 7 de la Constitución española, cuando dice que los sindicatos y las asociaciones empresariales contribuyen a la defensa y la promoción de los intereses económicos y sociales que les son propios. Por eso cuando nos dicen que somos agentes sociales, no somos agentes sociales, somos agentes económicos y sociales. No solamente hablamos de los derechos sociales, hablamos de la planificación económica. Queremos hablar de la economía para construir otro tipo de sociedad, porque ahí es donde se ancla la misma. La ley de libertad sindical, que seguro que lo sabéis, el artículo 6 y el artículo 7, que dice eso de la audiencia representativa, ¿no? El 10% en el Estado, el 15% en las comunidades autónomas. Esa es la base del diálogo social, esa es la fuente de la que emana el arraigo. Por tanto, en la empresa es importante porque después te permite tener el segundo elemento de recuperación de la plusvalía social que disputamos también con las empresas de modelo de sociedad. Legitimación, por tanto, social, que deriva de estar en la empresa, de las relaciones laborales y del arraigo en el territorio, también en ese 10-15%. En Andalucía tenemos un estatuto de segunda generación, se aprobó en referéndum en el 2007, ahí se metió alguna referencia explícita al diálogo social en el artículo 10, en el artículo 37 y en el 159, y también se incluyó la necesidad de una ley de participación institucional que aquí tenéis y que nosotros todavía estamos esperando. Es lo que siempre nos dicen todos los gobiernos, da igual con lo que tengan, que llegará algún día porque vamos a seguir defendiéndola porque aparece en nuestra carta, de nuestro estatuto de autonomía. Y nos ha posibilitado participar e intervenir en algunas políticas importantes para los trabajadores y las trabajadoras andaluzas. Las políticas económicas de empleo y especialmente en las políticas sociales, en el sistema de pensiones, en el de salud, en el de educación, muy importante el de dependencia, el de vivienda, también en la cobertura en materia de igualdad, y hemos permitido pequeñas mejoras que permiten mejorar la vida de los andaluces y de las andaluzas. El diálogo social en Andalucía se inició con las transferencias en la configuración del Estado autonómico en el año 93 y el último acuerdo de concertación de diálogo social firmado como tal, con peso, con ramaje en todas y en cada una de las políticas, se firmó en el 2009 y se extendió hasta el 2013. Después es cierto que hemos firmado algunos acuerdos, tanto con el gobierno anterior al anterior, con el PSOE, luego con el PSOE y con Izquierda Unida, y sí que en la legislatura de PP, Vox Ciudadanos, también se firmaron acuerdos especialmente con la pandemia. Y los contenidos de los acuerdos han ido siempre en relación a la planificación económica, que es que, volvemos a decir, es que la planificación económica para los trabajadores es importantísima porque es ahí donde se reparte, se diseña y se planifica la manteca, con perdón de la expresión, y en las políticas sociales, que son temas muy sensibles para los trabajadores. Tened en cuenta que Andalucía tiene una población de 8,5 millones de habitantes, que tiene 8 provincias, que tiene 785 pueblos con habitantes, con personas, y que tiene una extensión de 87.500 kilómetros cuadrados. Para nosotros la cohesión social, la cohesión territorial,
era una de las piezas clave y la igualdad de oportunidades es otra. Y ahí es donde siempre hemos puesto los puntos sobre las IE. Los acuerdos han ido desde muy amplios, que lo que llaman casi todo, a cositas más concretas en detalle. Dificultades para que se llevara a cabo, todas, con todos los gobiernos, en pandemia hemos firmado 2 acuerdos con medidas muy concretas, porque no nos fiábamos, lógicamente, de un gobierno de derecha, pero en su mayoría han sido cumplidas porque eran cosas tan concretas que eran muy reivindicables, muy exigibles y, si no, eran muy visibles. Y a pesar de su mayoría absoluta, ahora está lanzando algunas atisbos de querer negociar. No son tontos, quieren negociar porque el sindicato es un activador y el sindicato va a reivindicar, y si no, pues queda descubierto la cara del amigo Moreno Bonilla, que va de moderado, pero que de moderado nada más que tiene el traje. De cara al futuro, nosotros tenemos claro que queremos seguir interviniendo, gobierne quien gobierne, en las políticas públicas que nos afectan a nuestra vida, que afectan a la vida de los trabajadores y de las trabajadoras, pero que también tenemos que hacerlo, después de la experiencia que hemos tenido, con cosas muy concretitas, que sean útiles y sobre todo visibles para los trabajadores y las trabajadoras, con metodología clara, con calendario de ejecución y sobre todo con garantías mínimas de cumplimiento. Pero el diálogo social, como decía antes, en Andalucía ha tenido resultados, ¿no? Hemos construido derechos, hemos construido nuevos derechos en Andalucía. La renta mínima garantizada, con 700.000 personas en paro, con el 50% de ellas paradas de larga duración de 2 años, tener una renta que permita a las personas buscar empleo con cierta cobertura, bueno, pues se ha conseguido. Conseguimos meter en el 2010 una ley de vivienda que establecía un precio máximo garantizado, es decir, que si tú tenías una vivienda de VPO, 1/3 de tu salario iría destinado como máximo al pago de la vivienda en caso de compra y 1/4 en caso de alquiler. Eso también está articulado en una ley, otra cosa es que los gobiernos después la pongan en marcha. Hemos firmado pactos industriales, el último en 2016, a pesar de la debilidad industrial, si no hubiesen sido con esos contrapesos indicando dónde se tenían que poner los recursos, hubiésemos perdido mucho más. Hemos articulado modelos, por ejemplo, el de la dependencia, y se han creado, fruto del diálogo social, instrumentos de intervención del sindicato muy directos, como por ejemplo el Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, el CERCRA, el Instituto de Prevención de Riesgos Laborales o el Consejo Económico y Social de Andalucía. Y, como digo, los últimos acuerdos, un complemento a los ERTE de 210 € en un pago único, que ha llegado a 500.000 de trabajadores directamente, de oficio. La Administración andaluza lo llevó a cabo, y ayudas al mantenimiento del empleo. Es verdad que decía antes que los incumplimientos siempre vienen, porque a los gobiernos, cuando están en la oposición, siempre quieren el diálogo social, pero cuando dejan de estar en la oposición y cogen el gobierno, ya no le interesa tenerte en el diálogo social porque eres como una, dime la expresión, un poquito de mosca cojonera, que le interfiere en hacer todo lo que quieren hacer, como esta que tenemos por aquí. Andalucía, es verdad que a unos gobiernos le molesta más que a otros, ¿no? Porque Andalucía, la extrema derecha, pues le ataca constantemente al diálogo social, y la derecha unas veces lo ignora y otras veces lo torpedea. Contra eso, ¿qué hacemos? Tenemos claro lo que hacen, en comisiones somos conscientes, abrir paso a través de la movilización y de la presión, y siempre hacer visible la propuesta, intentar hacer visible la propuesta a los trabajadores y a las trabajadoras. ¿Por qué es importante? Una de las preguntas que aparecía en el tema para hablar, ¿no? ¿Por qué es importante el diálogo social en la comunidad autónoma? Porque es ahí donde están una parte importante de la redistribución de la riqueza. En las comunidades autónomas está la educación, está la sanidad, están los servicios sociales, está el Estado social, lo que son ascensores sociales para que los hijos de los obreros podamos ser iguales en derecho al conjunto. Y está la planificación económica. Ahí está la planificación económica, los planes sectoriales, la industria, la construcción, el agroalimentario, el turismo. Es verdad que hay un gran desconocimiento de lo que es el diálogo social. Entre nosotros mismos, muchas veces,
el diálogo, es verdad que tiene cierta lógica ese desconocimiento porque sale del ámbito natural nuestro, que es de la empresa, se sale fuera de la empresa y eso cuesta. Pero se consiguen, como digo, cosas muy importantes, ¿no? Y para nosotros tenemos siempre cierta insatisfacción porque conseguir 210 euros en un pago único a los trabajadores con un botoncito y que ahora solamente se lo arrogue el presidente de la Junta de Andalucía y nosotros no hayamos sido capaces de explicarle a la gente que eso al medio millón de andaluces, que ese pago único lo hemos peleado nosotros, que lo hemos arrancado nosotros con una movilización el 1 de diciembre, que no nos daba nada, el gobierno andaluz se daba a todos sus amigos empresarios al capital, y le hemos arrancado 100 millones de euros en el presupuesto público, es que es muy difícil de explicar. Tenemos que hacer un esfuerzo por hacerlo. Hay una parte del diálogo social que siempre va a estar vilipendiada por parte de una parte de la izquierda, que siempre quiere instrumentalizar al sindicato para... Es que no haces tú porque tú tienes que salir con la bandera, pero tú no tienes que negociar porque tú tienes que estar con la bandera. No, no, yo me dedico a lo que me dedico, a defender el conjunto de los trabajadores, gobierne quien gobierne. Y cada uno tiene su relato, cada uno tiene su acción. Otra cosa que compartamos los espacios, porque la autonomía del sindicato pues es eso, ¿no? Luego la derecha y la ultraderecha va a criticarnos siempre, eso nos va a criticar siempre. Con ese mensaje, en el fondo lo que quieren es colocar lo suyo, ¿no? Porque la última movilización de SESI o su sindicato Solidaridad no es que digan que no quieren dialogar, lo que no quieren es que dialogues tú, pero ellos sí quieren dialogar entre ellos. Y yo creo que no podemos obviar, y así que sí que voy a terminar para que Fernando no me enseñe el papelito, es de algunas falsas leyendas, que la quería dejar para el debate, algunas falsas leyendas que siempre hay sobre el diálogo social, la participación institucional del sindicato, ¿no? Eso que siempre nos dicen, es que el sindicato con el diálogo social se burocratiza. Bueno, yo creo que no hay que confundir burocratización con formalización de vías de intervención, porque muchas veces, si estamos en determinados espacios, escuchamos, vemos papeles que nos vienen muy bien para la acción concreta en la empresa, por dónde van los tiros y situarnos en la negociación colectiva. Eso de pactismo, no, nosotros no pactamos, nosotros negociamos, movilización y conflicto, pero sabemos que los trabajadores avanzan con el acuerdo. Y luego, siempre siendo coherente con los valores del sindicato. Eso de que estamos en muchos sitios, tampoco estamos en tantos sitios. Abrimos una mesa y nos cierran otra, porque somos muy molestosos. En Andalucía solamente hay 6 órganos ejecutivos, el resto son consultivos. La arquitectura democrática de este país, en intervención y en participación de los trabajadores en el diseño de las políticas públicas, no está articulado. Y si nos vamos, en la comunidad no está articulado, y si nos vamos más abajo, en lo local tampoco. Después nos dicen que usurpamos algunas veces espacios de otras organizaciones. La plataforma de afectados por la vivienda, no. Nosotros somos muy generosos y queremos que haya organizaciones civiles que vertebren la sociedad civil. El gobierno es el que tiene que articular los espacios. Nosotros en Andalucía compartimos mesas de diálogo social con Facua, con gente de ecologistas, pero es voluntad de los gobiernos en esas materias sociales darle participación a las organizaciones sociales representativas, porque algunas veces se confunde personalismo con representatividad. Y luego, yo creo que eso de la financiación, ¿no? Eso de los sindicatos subvencionados porque participáis en el diálogo social. Bueno, yo creo que el sindicato está ya más que claro que vive de sus cuotas. En Comisiones Obreras de Andalucía, con 157.000 personas afiliadas, nosotros vivimos con el 93% de los recursos propios son nuestros, no son vienen de la cuota. Es más, yo digo que la democracia cuesta dinero, la democracia cuesta tiempo, porque la negociación cuesta tiempo y la democracia cuesta recursos. ¿O es que no negociamos cosas para todos los trabajadores? ¿O es que no negociamos un modelo de dependencia para todos los trabajadores y todos los ciudadanos de este país? Por tanto, yo creo que en estas cosas que siempre se dice que si le damos oxígeno a los gobiernos, no le damos oxígeno. Si no cumplen, leña al mono. Lo que sí es verdad que tenemos un hándicap muy malo y es que somos unos inconformistas por naturaleza y conseguimos una cosa y en lugar de vender esa cosa, vendemos lo que se nos queda siempre atrás. Yo creo que tenemos también que cambiar un poquito la mentalidad. Ahora tenemos una oportunidad con los fondos europeos de intervención que no podemos desaprovechar, ¿no? Yo creo que en esa parte de intervención sindical, en el diseño de las políticas públicas, pues yo creo que el diálogo social, como he dicho, es una parte esencial para nuestra acción sindical. Nada, muchas gracias. Venga, Javier.
culpa porque, como podréis comprobar, pues, no vais a poder disfrutar de un acento clásico catalán, porque mi procedencia de origen son de al lado de Nuria, no tengo el eje de Nuria, pero sí un poquillo alrededor, ¿no?, de Extremadura. Deciros también que estamos encantados, ¿no?, de poder participar con vosotros en esta escuela de otoño, ¿no?, bueno, en una tierra donde cuesta distinguir las estaciones, ¿no?, y por lo tanto siempre se agradecerá poder tener después ese espacio cultural, aunque está saltando a la piscina de una manera compartida, ¿no? Yo en mi intervención bueno, he hecho una reflexión por escrito para que puedan incorporarla a la documentación de la escuela, pero intentaré concretar algunas ideas que me parecen importantes, ¿no? La primera, que me gusta siempre colocar en este tipo de charlas, es apelar a los principios estatutarios de nuestra organización, ¿no? Al final definen los valores de nuestra función. Y los principios estatutarios de nuestra organización, que son varios, son plurales, son muchos, yo creo que con tres para intentar hablar de la concertación, ¿no? Primero, nos definimos como sindicato de clase. Se ha hablado sobradamente de ese concepto a lo largo de toda la jornada, ¿no? ¿Qué representamos? ¿A quién representamos? Nos definimos como sindicato confederal, que no solo define el modelo organizativo de nuestro sindicato, sino una apuesta sobre un modelo de articulación territorial del conjunto de la sociedad a la que representamos. Nosotros reconocemos la pluralidad que existe en el territorio desde el reconocimiento de nuestra propia confederalidad, cómo nos organizamos teniendo en cuenta cada uno de los espacios que representamos, en este caso, sean sectoriales o sean territoriales. Por lo tanto, lo digo porque después intentaré hacer también alguna mención en ese sentido de la importancia de esa realidad territorial a la que el sindicato reconoce desde sus orígenes, desde sus principios estatutarios. Y nos definimos sobre todo como un sindicato sociopolítico, que eso parece una obviedad, ¿no?, al final de querer disputar el conjunto de los derechos que la clase trabajadora tiene que aspirar a poder conquistar, pero no siempre ha sido así. De hecho, no en todos los modelos sindicales es así. Hay diferentes modelos sindicales en nuestro país y sobre todo fuera de nuestro país, incluso algunos que son muy mayoritarios en sus países. Por ejemplo, el modelo sindical centroeuropeo o del norte de Europa, que nada tiene que ver con este concepto sociopolítico en la disputa de esos espacios de intervención más allá de la empresa y del centro de trabajo. Lo damos por hecho la gente de las comisiones obreras, pero no en todos los sitios es así, ¿no? Ya hablaba de la CSIC no tiene ningún interés en disputar el escenario sociopolítico en el marco de los derechos de los trabajadores, de las trabajadoras. Los sindicatos corporativos de la sanidad no tienen ninguna aspiración a poder defender los derechos que vayan más allá de los espacios más corporativos profesionales. Los sindicatos amarillos de las empresas, ni te cuento ya. Es decir, que esos están circunscritos estrictamente en la relación directa empresario-trabajador-trabajadora. Por lo tanto, es una obviedad en nuestra organización, pero no es muy común en lo que son las apuestas sindicales que hay alrededor o en el entorno que nos envuelven, ¿no? Y eso lo hace nuestra organización probablemente, tirando un poquito de la historia, fruto de cómo configura también su posición delante de la realidad en el que se constituye como organización. Primero como un movimiento y después como un sindicato, ¿no? Es decir, la lucha antifranquista por las libertades hizo que miles de hombres y mujeres en nuestro país dieran un paso hacia adelante de la movilización, entendiendo una cosa que era muy clara: mejorarían sus condiciones de trabajo si lo hacían en un marco de libertades reales para poder reivindicar. Si no lo podían hacer en libertad, no podían definir realmente una participación directa de la distribución de la riqueza. Lo decía Chema en su intervención, que detrás de cada pancarta por la conquista de las libertades estaba el incremento salarial concreto de cada conflicto, para arrastrar, ¿no?, al conjunto de la sociedad. Pero los nuestros y las nuestras, tenían claro que lo tenían que hacer en un marco de libertades. Si lo querían hacer en un marco de libertades, tenían que disputar un espacio que evidentemente superaba el perímetro de la empresa. Y por eso la concepción sociopolítica de nuestra organización.
que derivaba, evidentemente, en aspirar a transformar realidades de un modelo de estructura de país en el que imperaba pues, el paternalismo, la opresión, la dictadura y la represión, ¿no? Claro, en esa realidad conceptual que nuestra gente articuló el sindicato, no solo se conformaron en definir las libertades con el marco de la disputa de las condiciones materiales, dijeron que lo querían hacer en un modelo de Estado que reconociera su realidad plural de cada uno de los territorios de su país. Y por eso se movilizan la gente de las comisiones obreras en diferentes comunidades autónomas para reivindicar una articulación de la administración del Estado descentralizada que aspiraba a conquistar un espacio federal y que se quedó en el marco de las comunidades autónomas de la España de las autonomías. Pero la realidad de nuestra gente es que quería reconocerse desde la proximidad. Tenía muy claro que tenía que salir del yugo de la dictadura, tenía muy claro que tenía que utilizar las libertades para mejorar el desarrollo personal, socioeconómico, pero que lo quería hacer con un reconocimiento patente de la realidad en la cual establecía sus lazos de convivencia, sea en Cataluña, sea en Andalucía, sea en Euskadi, sea en Canarias, sea donde sea. Por lo tanto, ese fue el modelo que la gente de comisiones obreras empujó para construir un modelo de país imperfecto, insuficiente para las conquistas anheladas en sus orígenes, pero que articuló un sindicato al lado de su modelo de reivindicación de Estado que diera respuesta a esa realidad. Y se confederó con sus federaciones, múltiples federaciones en sus orígenes, que prácticamente daban respuesta a un modelo gremial de la organización del trabajo, y en sus territorios, que sí que era más similar al constructo territorial que las administraciones del Estado dibujaban en aquella Constitución, en aquella España de las autonomías. Por lo tanto, ese es el marco en el cual nosotros tenemos que reivindicar que el sindicato no es un sujeto pasivo, no es un espectador y usuario, sino que fue un motor activo de transformación de aquella democracia en el constructo actual que se define en nuestra articulación territorial. ¿Qué fue pasando posteriormente? Que ese modelo de descentralización fue concretando espacios de autogestión. ¿Por qué? Porque era un modelo que tenía que plantearse un itinerario lógico creciente de esa descentralización. No, porque se utilizaba desde la reivindicación sindical el concepto de proximidad, de darle respuesta real y directa a la gente que teníamos, igual que en el centro de trabajo con el convenio colectivo. Nos planteábamos cómo desde la proximidad, en el marco del territorio, podíamos ir avanzando en intervención directa en la articulación de derechos de ese Estado social. Y planteábamos la descentralización del modelo sanitario, que en sus inicios no estaba, ni de lejos, cuando el modelo de las comunidades autónomas. Cómo se descentralizaban los programas educativos, cómo el modelo educativo llegó a descentralizarse, cómo los servicios sociales articulaban lo que eran las insuficiencias que desde el ámbito local no podían dar abasto por la situación que vivía el país y se articulaban el marco de la descentralización de los derechos sociales. Ahí estuvo el sindicato, ¿no? En esta historia, la política evidentemente es la que tiene el protagonismo, pero el sindicato estuvo en esa inercia, en todos sus espacios de intervención para construir ese modelo de país, ¿no? Por lo tanto, la primera idea que quiero plantear es que nosotros hemos reivindicado el marco de la concertación para poder darle respuesta al modelo de sociopolítico que queríamos establecer como modelo de sociedad. Nuestra reivindicación sociopolítica, que queríamos establecer como modelo de sociedad. Y la concertación social llegó a ser también motivo de debate intenso dentro de nuestra organización en aquellos orígenes. ¿Cuál era el papel real del sindicato en los espacios de concertación? Grandes debates tenían, si no os animo que leáis en el último libro de Julián Ariza, en el marco de la Confederación, de cuál debería ser el papel en el plano de la concertación, en aquella dicotomía marxista entre la revolución y la transformación. Pero claro, no siempre estaba con un cierto consenso interno de la organización que los espacios de concertación social era la línea o modelo que tenía que plantear el sindicato. Y el sindicato también vivía sujeto, en aquellos tiempos, de las inercias políticas que intentaban darle la orientación
de la posición sindical alrededor de la política sobre la concertación. Lo que decía Nuria, si la concertación social se da solo en los espacios que empujan hacia una dirección ideológica o partidaria, o la concertación se da si da respuesta al conjunto de la ciudadanía en los planteamientos que hacemos nosotros, conceptos de libertades, de derechos sociales o de derechos socioeconómicos que debe tener la clase trabajadora, ¿no? Esa tensión, bueno, creó una corriente que duró más de 25 años en nuestra organización y que tenía sus orígenes en esa idea, en más cosas, pero en esa idea que evidentemente determinó una parte importante de lo que ha sido la vida de nuestros congresos durante muchos años. Esa es la realidad en la que nos hemos movido y que, en teoría, ha ido superando etapas en el que tenía que darle respuestas para poder conseguir el concepto originario, por eso apelo a los principios estatutarios, de ser un sindicato de clase, confederal y sociopolítico, donde vertebra su actuación en el centro de trabajo y fuera del centro de trabajo, donde no concibe la articulación de los derechos sociales de manera descentralizada y ajena a la realidad de cada participación en el territorio, sino que lo concibe de manera vertebrada en cada uno de los espacios estatales y territoriales en los que el sindicato tiene que intervenir. Y ese es el modelo que yo creo que hemos ido construyendo alrededor de los años, ¿no? ¿Qué nos hemos encontrado con nuestra contraparte? Con nuestra contraparte lo primero que nos hemos encontrado es una falta de reconocimiento de legitimidad. Primero, nuestras contrapartes en el marco de la concertación son patronales en la bipartita, son gobiernos en la tripartita. En el caso de las patronales, es decir, el reconocimiento de la concertación social como una institución democrática, que es lo que es el espacio institucional que representa los derechos de parte en la articulación de unos derechos en el marco de una democracia, y luego está el Congreso de los Diputados y el Ejecutivo, que representa los intereses generales en el marco de la articulación de los derechos en una democracia. Pero ambas cosas están reconocidas por la Constitución. Por lo tanto, la concertación social tiene un carácter institucional, que son complementarias para poder dibujar el modelo de democracia en el que tenemos. El debate de la reforma laboral, el planteamiento que se hace por parte de algunos partidos, la izquierda republicana, de manera predominante, sobre la supuesta usurpación del diálogo social hacia el Congreso de los Diputados para ir con un acuerdo marcado para que ellos tengan que aprobarla, es la expresión de lo que yo estoy diciendo ahora, de la falta de reconocimiento de la concertación como una institución democrática, reconocida por la Constitución. Y la siguiente falta de legitimidad son de los actores que conciertan, en el que se pone continuamente en cuestión qué papel deben desempeñar. El marco de las subvenciones es uno latente que está continuamente en la cabeza de la mayoría, es si nosotros tenemos la legitimidad o no de representar esos espacios de parte. Pero ¿quién mejor que nosotros, que somos el espacio electoral democrático más plural, diverso y descentralizado, con mayor nivel de participación de la ciudadanía que existe en cualquier modelo de democracia? Y si añado las decisiones en asambleas o referéndum de los diferentes acuerdos que realiza nuestro sindicato allá donde acaba de concertar y negociar y acordar, ni te cuento el espacio de participación directa de una democracia real que significa en el mundo del trabajo. Ojalá todos los espacios de la democracia fueran igual que la democracia en el mundo del trabajo, como para poner en cuestión la legitimidad de las partes. Esa es nuestra mejor legitimación. Pero es que además lo dice en el título preliminar de la Constitución en su artículo 7. ¿Pero quién son ellos para decir quiénes somos nosotros? Pero existe esa realidad. La falta de reconocimiento de la concertación como una institución democrática y la falta de reconocimiento de los actores que protagonizan la concertación por su legitimidad representativa. Esa es una realidad que nos estamos encontrando. Y si no, ¿por qué después de más de 45 años de democracia en España no hay una ley de participación institucional? No dando cumplimiento al mandato constitucional. Porque eso rige actualmente por los actores protagonistas de los intereses generales, que radican, evidentemente, en los partidos políticos que representan los grupos parlamentarios y los ejecutivos, los gobiernos, en cada una de las etapas que ha vivido la democracia de nuestro país. Y esa es otra realidad a la que el sindicato tiene que hacer frente y tiene que reivindicar continuamente, porque si no, ya no digo la conquista de la arquitectura de la concertación, que se está haciendo en algunos ámbitos territoriales, que son esas leyes de participación
participación institucional de las comunidades autónomas, el caso de Canarias, el caso de Cataluña reciente, que también lo acordamos en el año 2020, una ley de participación institucional, es lo que tiene aprovecharse de las debilidades de los espacios de gobierno en algunas etapas. Es decir, hay que buscar cualquier fisura en cualquier momento, y cuando es tan débil, pues tienes que meter la cuchara o el cuchillo cuando puedes, ahí la podemos meter en el año 2020. Pero la arquitectura ya es una dificultad de poderla conquistar en el conjunto del Estado, pero no cuento la cultura de la concertación. Porque tener el marco es importante, pero tener la voluntad de concertar ya es otra cosa. La voluntad de los gobiernos, que normalmente en esta etapa donde la mercadotecnia política y la política comunicativa predominan sobre las estrategias que tienen que ser del marco de articulación de la transformación de una sociedad. Aquí ya nadie piensa en claves clásicas de construcción de la propuesta, la estrategia, la definición y la ejecución de un objetivo político. Aquí nadie solo piensa en cómo está el sondeo de las próximas elecciones que salgan el CIS en el mes siguiente para ver cómo tengo que comunicar al lado de mi speed doctor para poder plantear cuál es el escenario en el que me muevo. ¿Ese es el problema para poder concertar con la política? ¿O las patronales? Que no salen de su concepto lobista, que a la mínima que cae un duro por un pasillo, se tiran de cabeza abandonando cualquier estrategia común y compartida de concertación social. Y si no, los que estáis en el marco de la participación institucional, veis cómo suele pasar a menudo cuando empiezan a caer algún tipo de propuesta de ayudas sectoriales en algún gobierno, en el que se acaba cualquier compromiso compartido de presión compartida entre patronal y sindicato delante de la administración. Hay un problema para conquistar la cultura, pero la otra es el convencimiento de la clase trabajadora de la utilidad del resultado de la concertación. Tenemos que hacer frente a la reivindicación interna de cómo hemos construido este país, pero habría que intentar rellenar el cortocircuito que existe entre la estrategia del sindicato y la concepción de las bases de nuestra organización. ¿Cuánta gente de los nuestros y las nuestras es capaz de definir e identificar la utilidad de los espacios de concertación social que tiene el sindicato? Tenemos un problema, es un cortocircuito. Pero es que no nos damos cuenta que para construir ese sindicato de clase confederal, nuestra fuerza, nuestro poder sindical que está en el centro de trabajo, debería de armarse con la reivindicación general para poder hacer frente a la competitividad sindical que existe en su marco con aquellos que no defienden las cosas que defendemos nosotros. Y no somos capaces de convencer a nuestra gente que hablen más allá del calendario, de la jornada o del incremento salarial. No somos capaces, algo nos pasa, algo no estamos haciendo bien. Porque eso no es un problema para ellos, eso refuerza su condición para ganar poder sindical con los trabajadores y las trabajadoras. Y algo no estamos haciendo bien. Porque ellos no son capaces de acabar de interpretar de qué les vale tener una organización que apuesta por un espacio que interviene más allá de la negociación directa con el empresario. Una vuelta nos tenemos que dar clara en este sentido, y yo la someto también, la dejo como punto del debate. Lo primero que tiene que tener conciencia la dirección del sindicato, y vosotros aquí la mayoría seguro que estáis bastante cerca del espacio de dirección del sindicato en cada ámbito, es que las nuestras y los nuestros son fiel reflejo de la sociedad a la que representan. Fiel reflejo. Si no, no seríamos tan representativos. Y la sociedad a la que representan hoy día es víctima de la cultura de la desinformación que aboga a un modelo de capitalismo liberal que viene y convive ya con nosotros algunas décadas y que ha conseguido individualizar las relaciones entre las personas. La pérdida de colectividad y del concepto de la solidaridad. Las nuestras y los nuestros también son de esa condición. La dirección del sindicato tiene que dirigirse a ellos teniendo en cuenta esa realidad. No podemos pensar que nuestra gente está más politizada, en el concepto amplio de la politización, no partidaria, sino de la colectivización, del entendimiento de una sociedad, está más politizada que el resto. No, no es verdad, está tanto como el resto. Mucho o poco, lo mucho o lo poco que está el resto.
Y ahí tenemos que nosotros describir nuestra estrategia y nuestros mensajes. Lo decía Nuria, la política de los ERTEs, que ha sujetado millones de puestos de trabajo y cientos de miles de empresas, está amortizada en menos de año y medio. Y ha sido probablemente uno de los factores predominantes de que la pandemia, en el carácter socioeconómico, haya podido sobrevivirse de una manera razonable para la parte importante de la sociedad española. La tenemos amortizada. Es que hoy ya están empezando a desaparecer de los propios discursos de la organización en el sentido de capitalizarlo. Aquí ya ni siquiera lo ponemos en valor cuando hablamos de ello. Es que hemos hecho la reforma laboral y hemos dejado de hablar de ella porque ha llegado la inflación. Es que, por eso digo, algo no estamos haciendo bien, en el que nos tenemos que dar una vuelta de cómo definimos nuestra estrategia para poder reforzar ese perfil político de las nuestras y los nuestros, que al final podrán ser vanguardia para que puedan, con su reflejo de lo que representan, ir cambiando el concepto de la hegemonía de las ideas en el conjunto de la clase trabajadora, porque esto va de eso, va de dar la batalla de las ideas. Y si no, mirar qué ha pasado con el debate de los impuestos en las últimas semanas o últimos meses. Si no es una batalla de las ideas, lo que se ha puesto encima de la mesa de manera clara para hacer frente a una realidad que no deja de ser otro proceso de extracción de renta de la clase trabajadora en favor de los capitalistas empresarios que están incrementando sus márgenes de beneficios, han incrementado en un 18% el reparto de los dividendos de los primeros 6 meses y nosotros pagamos la inflación con una pérdida de evaluación salarial de una media de un 10% acumulado del IPC. Es una extracción de renta. Y cuando le decimos, pero perdone, usted que está llevándose la renta, devuélvanla redistribuyendo en materia de impuestos. Y dice, no me los toques, por favor. Que eso es bolivariano. Ya. Y robarnos a nosotros, ¿qué es? Hay que dar la batalla de las ideas en todos los ámbitos, en todos los conceptos. Y pienso que la concertación pues, requiere de un replanteamiento del sindicato en su estrategia. ¿Cómo voy de tiempo, Fernando? ¿Quería bajar a Cataluña? Bien. 10. Y nosotros, esta realidad, ¿cómo la vivimos, ¿no? En Cataluña? De esto, un marco conceptual, ¿en qué se traduce? Bueno, nosotros, afortunadamente, la cultura de la concertación en Cataluña ha sido bastante prolífera a lo largo de su historia, ¿no? Y ahora, a lo largo de su historia, hay que separarla entre antes del 17 y después del 17, que eso parece lo de antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Antes del 17 y después del 17. Era bastante prolífera la concertación. Y sobre todo, empezó con un compromiso claro, que fue vanguardia muchas veces de muchos acuerdos confederales a nivel estatal, de la concertación bipartita entre la patronal, la UGT y nosotros. Por cierto, la UGT siempre ha sido la segunda fuerza sindical en Cataluña desde las primeras elecciones democráticas. Eso significa que la COM ha sido la primera fuerza sindical catalana siempre desde que tenemos las primeras elecciones democráticas. Y eso articuló el Acuerdo Interconfederal de Cataluña. Es un acuerdo de marco de relaciones laborales en el que se han conquistado espacios que incluso han superado las competencias no transferidas en materia del mundo del trabajo. Por ejemplo, las elecciones sindicales. Desde la concertación en Cataluña bipartita, tenemos la intervención directa en la gestión del gobierno, en la organización de las elecciones sindicales, no teniendo transferidas sus competencias. Incluso en los procesos de arbitraje, etcétera, etcétera. Reconocidos por los tribunales. Fruto del amparo que le dio el marco normativo propio de la autonomía de las partes en la negociación por llegar a un acuerdo de esas características. No es poca cosa. Las elecciones sindicales para nosotros es la primera fuente de legitimidad. Pues la afiliación, pero la primera, evidentemente, por el marco legal de nuestro país, son las elecciones sindicales. O tuvimos el primer espacio de intermediación y de conciliación de los trabajadores y las trabajadoras de manera colectiva. El primer SIMA fue el Tribunal Laboral de Cataluña, articulado evidentemente después por el soporte tripartito cuando el gobierno se compromete después del acuerdo bipartito a financiarlo y a sostener su estructura en los espacios de intermediación. Ha dado fruto que modifica el marco de las relaciones laborales y que tenía una cierta cultura. En el ámbito bipartito se consigue consolidar el Consejo de Relaciones Laborales y uno de los primeros consejos económicos y sociales que conseguimos
que no solo fuera económico y social, sino que también fuera de trabajo. El Consejo Económico y Social de Cataluña es el Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña. Parece una gilipollez, no lo es, ¿eh? El concepto de trabajo ha desaparecido hasta de los, ¿cómo se dice? Lo de los diarios, no, lo de los diarios, los segmentos de los diarios, que se llama economía, no se llama trabajo. Las secciones de los diarios. Las secciones, bueno, no sabía las secciones de los diarios, ha desaparecido el concepto de trabajo. Y ha desaparecido de todos lados el concepto de trabajo. Eso emana de esa cultura de la concertación bipartita. Y en la concertación tripartita, ahora en el corto, debido, como os decía, a esa debilidad administrativa fruto de la tensión independentista en Cataluña, pues pudimos arrancar la Ley de Participación Institucional y en ella el Consejo del Diálogo Social. Es decir, el diálogo social está reconocido como una institución dentro de la Ley de Participación Institucional y ahora, esta semana, mañana jueves, nos estamos para cerrar una propuesta de lo que serían los recursos de la arquitectura de ese Consejo del Diálogo Social para que pueda trabajar de una manera estructural, ¿no? Para que no sea simplemente reactiva o voluntarista, sino que tenga su agenda de trabajo, sus recursos, etc. Por lo tanto, tenemos el marco de la arquitectura pactada. Hemos pactado también, este mes pasado, el segundo Pacto Nacional por la Industria. Eso fue una iniciativa también sindical, de Comisiones Obreras de Cataluña, en el que primero tejimos toda una plataforma de la sociedad civil que tiene relación con la industria, universidades, colegios profesionales, centros de investigación y desarrollo, patronales, sindicatos y sector de la energía, y tejimos el primer Pacto Nacional por la Industria, en el que implicamos luego a grupos parlamentarios del gobierno. Hemos renovado este segundo Pacto Nacional por la Industria, además de mejorar y reforzar sus comisiones de evaluación y ejecución en el seguimiento, lo que ha conseguido son una dotación presupuestaria en 3 años de 3.100 millones de euros para las políticas públicas relacionadas con la promoción activa de la industria. Tener en cuenta que Cataluña está en el 19% de peso industrial del Producto Interior Bruto, la comunidad autónoma más industrializada, pero con el objetivo de poder llegar en el año 2025 al 25%. Con estos 3.100 millones, evidentemente, en la palanca de los fondos de reconstrucción, como decía Nuria, pues estamos entrando en la planificación económica de cómo se puede desarrollar un tipo de mercado de trabajo en el que estamos planteando. Y la siguiente que tenemos pensando a futuro es articular un pacto nacional por el turismo. Somos la tercera comunidad autónoma de peso turístico del conjunto del país y impacta sobre todo en el mercado de trabajo y en su Producto Interior Bruto y de qué manera, ¿no? La pandemia, vosotros que lo sabéis en primera persona, cómo ha modificado y ha alterado todo el proceso del turismo, pues también nos hace una reflexión de la necesidad de darle una vuelta al modelo turístico que imperaba en Cataluña, muy centrado en una gran capital, ¿no? Como era Barcelona, y que masificaba turísticamente la tensión también de convivencia territorial y de ocupación del espacio público y ambiental, ¿no? Por lo tanto, ahí le queremos dar una vuelta intentando articular algo parecido como el Pacto Nacional por la Industria, pero orientado hacia el turismo. En definitiva, yo creo que nosotros tenemos que volver a reflexionar sobre nuestros principios y valores, y qué somos, y para qué estamos, y con quién lo hacemos. Y en el qué somos un sindicato de clase sociopolítico. Y para qué estamos es para, evidentemente, intervenir en todos los espacios que los trabajadores y las trabajadoras tienen un interés propio, colectivo, evidentemente, pero también para garantizarles un desarrollo personal, ¿no? ¿Y con quién lo hacemos? Aquí es donde nos tenemos que dar una vuelta importante, porque tenemos que, como decía, hacerlo con los nuestros, es decir, hay que hacer con nuestra gente. Esto no se puede hacer de manera administrativa. La concertación no puede ser una titulación que te dan en una orla universitaria en el que te reconocen la capacidad de intervención, ¿no? Eso o se hace con la gente o no se hace nada. Y aquí habría que resolver una parte de lo que es nuestro ejercicio sociopolítico, en la conciencia de nuestra estructura sindical, porque creo que aquí tenemos un largo trecho, ¿no? Bien. Os habéis portado genial. Lo habéis clavado los dos.
dejadme que les plantee un par de cosas para que puedan demorarse un poquito antes de daros la palabra a vosotros y a vosotras. Hay una primera cuestión que creo que ha planeado también en las dos intervenciones y yo al menos lo enfoco desde la experiencia a nivel del papel de la Ejecutiva Confederal y de la concertación confederal y tal, ¿no? Claro, es que hay unos espacios que son de negociación pura y dura, es decir, los ERTE se negociaron y doy fe de cómo se negoció el tema de los ERTE. Pero claro, luego hay otros que son medulares, que te los colocan en el terreno de la consulta y a uno se le pone cara de gilipollas, ¿no? Es decir, para lo que te interesa ahí sí que quieres negociar, pero para lo que me interesa a mí, pues ahí ya te muestras más reticente. ¿Vosotros no creéis que tendremos que plantearnos a ver cómo somos capaces, en un momento determinado, de disputar donde se corta el bacalao, ¿no? Por decirlo de alguna manera? Vuelvo a repetir que también es una perspectiva muy influenciada desde la lógica confederal, porque llegan los presupuestos generales del Estado, te cita la ministra, te suelta allí los papeles, te da una clase magistral. Si quieres decir algo, vale, ¿sabes? Y luego hay otra que creo que es un tema de rabiosa actualidad, que tiene mucho que ver con lo que habéis citado también los dos, de la planificación económica y, por tanto, de las políticas públicas y demás, ¿no? Es esta especie de mercado persa de las rebajas fiscales, ¿no? Claro, el gobierno de Bonilla en Andalucía, ya sabemos que es de derecha, sabemos que tiene ahí, ¿no? Si el aliento de Vox soplándole y tal, pero no es una comunidad que tenga índices de desempleo bajos, ¿no? Es decir, tiene una situación socioeconómica muy delicada, ¿no? Pues claro, pero en Cataluña, que podrías decir que son más allá del debate sobre el independentismo, ¿eh? Es decir, pero que podrías decir... Bueno, claro, es que al final todo el mundo se apunta a eso, ¿no? Entonces, claro, más allá de debates que son de otra dimensión, pues si hubiese que haber una fiscalidad europea o en cualquier caso una fiscalidad para el conjunto del Estado. En vuestras realidades, la lógica esta de la rebaja fiscal, ¿cómo deja, ¿no? A la hora de la interlocución y a la hora de poder sacar cosas que a los trabajadores y las trabajadoras les parezcan útiles, ¿no? Tú para cambiar el tono, ¿no? Venga. Tú para cambiar el tono. Sí. Bueno, hay un dirigente del Partido Popular un día, en una de las reuniones que teníamos, se dirige hacia mí y dice, estábamos hablando tal, y viene y dice, porque empezamos nosotros a decir que queremos hablar. Nosotros hicimos una movilización el 19 de febrero, la sanidad pública andaluza está mal, está bajo mínimo, nuestra gente había estado haciendo movilizaciones en los centros, en las puertas de los centros, desde junio de 2021, y hicimos una movilización ciudadana para arropar también la situación que vivían los trabajadores, pero ya también desde el punto de vista ciudadano de la repercusión que estaba teniendo pues la falta de cita, la falta de consulta, que te metías en la aplicación y no se te abría hasta 15 días después. Eso llegó ya a un momento en el que había una tensión en el sistema importante. Y hicimos una movilización ciudadana, compartiéndola con las organizaciones sociales, que acabó en todas y en cada una de las provincias con más de 70.000 personas en las calles, que no era fácil, que no era fácil después de los tiempos de la pandemia en los que nos encontrábamos, ¿no?
Y el 19 de febrero de este año tuvimos esa movilización y al calor de eso, luego se cerró uno de los mejores acuerdos en carrera profesional y en retribuciones que ha habido. Ahora estamos peleando por un refuerzo del sistema que se tiene que quedar. Bueno, aunque en esa reunión, que me voy con la subordinada, en esa reunión dijimos, bueno, pues nosotros queremos hablar de la sanidad, porque las escuelas andaluzas están tal, porque se están cerrando las aulas, porque la situación de la dependencia, cuando viene más dinero de España a través de las transferencias y a través de los fondos COVID no se están implementando. Y se levanta la reunión y se viene un dirigente del Partido Popular hacia mí y dice, ¿pero ustedes también queréis hablar de esto? Esa cosa, esa forma de decir, ¿ustedes también queréis hablar de esto? ¿Ustedes queréis hablar de todo? Claro, tú te dices a pensar, ellos nos quieren encasillar siempre exclusivamente en los temas laborales, en los ERTE, en el salario mínimo, y tú le tienes que explicar y hacer pedagogía. Con los trabajadores también, ¿eh? Con los trabajadores también. Y es lo que decía Javier, a nuestros compañeros hay que hablarles de las cosas que conseguimos también a través del diálogo social y la vertebración de modelo que hacemos. Claro que queremos hablar de la sanidad. Porque si no, es que vamos a tener que ir a los seguros privados y entonces me van a cobrar 2 veces. La vez que pago a través del impuesto y si no, voy a tener que pagar 2 veces. Claro que quiero hablar de la educación pública porque los hijos de los obreros en los pueblos, los 785 pueblos de Andalucía, quieren tener aulas y después quieren ir a la universidad. Claro que queremos. Ellos, gobiernos, los de derecha más, porque no lo entienden y no quieren entenderlo porque no les interesa nada. La arquitectura institucional y la arquitectura democrática. Pero incluso los gobiernos que pensamos que son más favorables, lo estamos viviendo, te intentan circunscribir solamente en el ámbito de las relaciones laborales, no siendo capaces de ver que nosotros tenemos la facultad de defender al trabajador como trabajador, pero también como ciudadanía, porque después esas leyes, esos derechos, se nos caen, o bien tenemos la posibilidad de tener un paraguas o como una losa encima. Y esa perspectiva del diálogo social, de intervención en todo, pues no está. Esa cultura que decía Javi del diálogo social no está instalada en este país, por X o por Y, pero no está instalada y tenemos que hacer una pedagogía enorme para explicarle a nuestros compañeros, incluso dentro de los compañeros del sindicato, que el diálogo social es una extensión y una cara más de la negociación colectiva. Y luego, por la parte de... ¿Y cómo lo hacemos? Pues aquí no hay otra cosa que leñar mono hasta que aprenda a hablar inglés. Y ahora si quiere que hable chino, pues hable chino, pero tiene que hablar. Y lo único que es propuesta, movilización y acción. Aquí no cabe otra. Y acumular fuerza. ¿Y dónde acumulamos fuerza? En el centro de trabajo, las elecciones sindicales y la afiliación, con el rigor y la seriedad de la negociación y también de la reivindicación, porque yo creo que eso es muy importante. Y luego, en la refaja fiscal, bueno, Andalucía es la segunda comunidad autónoma, por desgracia, después de Extremadura en salarios más bajos, y tenemos una de las rentas per cápita más bajas. La propuesta que ha hecho Moreno Bonilla, el moderado, que no tiene la excusa de Vox, es que piensa eso, tiene esa política económica en su cabeza y esa política social, porque es de derecha. Aunque sea una persona afable, que eso no quita que te puedas ir a tomar un café con él, pero su política económica y su política social es de derecha y lo ha demostrado en los primeros índices que ha tenido. Qué casualidad que en el catálogo que hizo en la propuesta de investidura venían 5 o 6 cosas, propuestas para los jóvenes, para los mayores, para la sanidad, y la única que ha desarrollado en los primeros compases y la que ha puesto encima de la mesa en los primeros compases es la rebaja fiscal para los ricos, dentro del tramo autonómico que tiene la comunidad autónoma, una de las más pobres de este país. Pero, además, dando un falso mensaje, porque cada vez que explica que esa rebaja del impuesto de patrimonio es para intentar, o sea, la traslación que hace es para confundir también, porque eso va destinado a 12.000 personas en Andalucía. Ya está, que somos 8,5 millones, o sea, que sabemos que son para lo suyo. Pero al resto le lanzan un mensaje y acaban diciendo siempre, el dinero donde está mejor es en el bolsillo de los ciudadanos. Y tú te pones a pensar,
en el bolsillo de qué ciudadano, si los trabajadores no llegamos a final de mes, bueno, no llegamos ni a mediados de mes. ¿Qué dinero te queda en el bolsillo? Es muy difícil contrarrestar esa cultura. Y en una comunidad como la nuestra, pues donde los recursos son muy escasos, lo que está haciendo es, por la vía de los hechos, quitar recursos que pueden venir de esa fuente de ingresos para no destinarlo y asfixiar a las políticas sociales, para no destinarlo a la educación, para no destinarlo a la sanidad, porque el autofinanciado de la comunidad autónoma existe poquísimos recursos dentro del presupuesto del autofinanciado de la comunidad. Todo lo que prácticamente viene es de los fondos europeos, de los fondos Next Generation o de las transferencias que vienen del Estado. Pero autofinanciados propios, recursos propios, cero, porque se los quita a quien los tiene que recaudar. Y luego un efecto de llamada que es tonto. Es que un efecto de llamada tonto. Porque lo que está haciendo no está diciendo, oiga, señores empresarios, vénganse que les voy a poner una liquidación más fácil. No, está diciendo, vénganse aquí que Andalucía tiene sol y playa. Pero no le está diciendo que pongan ningún negocio, ninguna empresa, ni construyan tejido empresarial. Pero claro, contra eso solamente nos queda una cosa, el sindicato, contrarrestar mensajes. Y nosotros no tenemos los medios de comunicación, ni tenemos los medios de masa. Nosotros tenemos una cosa, que no es el Twitter, ni el Facebook, ni el Instagram. Nosotros tenemos el proselitismo de la palabra, el convencimiento, el momento del café, el momento de la charla con nuestros compañeros, el momento de subir en la escalera con el vecino, con el amigo, llevando al niño al colegio o llevando al niño al fútbol. Ese es el elemento que nosotros tenemos para generar la sinergia y para generar la opinión en la gente, en toda la gente. Y eso es lo que tenemos que desarrollar. Y durante algún tiempo hemos estado un poquito timoratos. Tenemos que ser un poquito más atrevidos, porque si no nos comen, y es el momento de ser más atrevidos. Gracias. Yo la primera parte coincido perfectamente con la presentación de Nuria, por tanto yo creo que si optimizamos tiempo, simplemente decir una cosa, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el ámbito confederal, ¿no? Estamos viendo cómo después de una etapa prolífera en materia de concertación social en la pandemia y a la salida de la pandemia, en cuanto a la agenda relacionada con el estatuto de los trabajadores se va agotando, la concertación va desapareciendo. Y eso no es un problema de derechas o izquierdas. Ahora tenemos el gobierno más a la izquierda que hemos tenido en democracia, ¿no? Por la configuración de la coalición, y en cambio no hay nada de participación en todo el proceso de la transferencia de 140.000 millones de la Unión Europea en los fondos de reconstrucción que van a significar la mayor palanca de transformación del modelo productivo. Y somos invitados de piedra, eso sí, nos pasan un informe periódico de cuáles son las políticas que se están estableciendo con los acuerdos y evidentemente los PERTE que están articulando sin participación sindical. Qué curioso que no hay ninguna memoria de empleo en todos los procesos de transformación financiados con la Unión Europea. Aquí se puede distribuir, transformar o crear empleo sin que nadie tenga en cuenta en qué consideración, en qué volumen se puede desarrollar esa realidad con una cuantía ingente de fondos públicos, ¿no? Entonces, esa es una muestra, o lo que ha sucedido con esta crisis actual de rentas. Es decir, todas las medidas que se están poniendo encima de la mesa no surgen del diálogo social. Y es una medida, se supone, para intentar corregir esta extracción de rentas a la que yo antes me hacía referencia, ¿no? Donde la mayoría social, que somos nosotros y nosotras, está perdiendo su capacidad de poder de compra. Y las medidas que pone el gobierno, aquí, si bonifica el transporte público por iniciativa propia, si establece rebajas fiscales a las energías o a la tarifa de la luz, es iniciativa propia, no hay un marco de concertación. Probablemente si hubiera hablado con nosotros de los 20 céntimos del gasoil, lo mismo no lo hubiera hecho de esa manera, ¿no? Por decir algún ejemplo, si las cosas las hubiera tratado, pero no están en la agenda. Por eso no me enrollo más aquí, porque es la reflexión que hacía Nuria, ¿no? En cuanto a cómo impacta diferentes realidades de gobierno, ¿no? en el meollo de la cuestión, ¿no? En el debate real de ese modelo de construcción de sociedad, de ese modelo de construcción de Estado social y el papel que juegan los recursos, ¿no? Porque hablar de fiscalidad es hablar de la caja de los recursos, de cuánto tenemos y cómo nos los gastamos, ¿no? En Cataluña tienen que tener en cuenta una cosa, ¿no? Desde que estalla el conflicto
político en el año 2010, época protagonista de los primeros recortes de la crisis del 2008, acordaron mayo de 2010, acordaron que entonces Artur Mas, presidente de la Generalitat de Cataluña, empujaba y se hizo como bandera, ¿no?, de iniciar el proceso de los recortes antes de que lo institucionalizara Rodríguez Zapatero, ¿no?, fruto de la presión y de las decisiones que se adoptaron en el marco de la Unión Europea. Esa realidad de esos recortes ha convivido con nosotros hasta el año 2019. 9 años. Porque lo que se ha ido produciendo durante ese periodo no ha sido una política de rebajas fiscales, sino una política de congelación presupuestaria perpetua. Es decir, en ese periodo solo se han aprobado 2 presupuestos diferentes. El de los recortes, uno intermedio y el de 2019. Claro, no hacía falta reducir. Es que el incremento de los costes por la crisis, los costes públicos, el gasto público, se iba incrementando, es decir, incrementan las desigualdades, incrementa la pobreza, incrementa la población, incrementa las necesidades de gasto público, pero no se incrementaban los ingresos porque no había ninguna modificación presupuestaria en materia de recaudación, porque se iban prorrogando sin die los presupuestos por el bloqueo político que existía en Cataluña. Es lo que tiene cuando uno se sube en el carril de la ilusión y abandona el de la realidad queda al margen de quien gobierna las cosas. Entonces, eso nos pasó durante 9 años. Claro, eso ha significado que Cataluña, que siempre la teníamos en el... Yo siempre lo digo, ¿no? Si yo miro hace 15 años y le pregunto a cualquiera del Estado español qué piensa de Cataluña, y piensa la Cataluña rica y próspera. Digamos idealizada, ¿no?, aquel concepto de Cataluña. Cataluña hoy día tiene un 26% de la población en riesgo de exclusión social. Una de cada 4 personas en situación de pobreza. Cataluña es la segunda comunidad autónoma con menos recursos públicos por habitante en sanidad y en educación. Cataluña está a la cola de los recursos que se han puesto en materia de dependencia. Y aquí, aparentemente, no se han aplicado políticas de derecha, se han aplicado políticas de libertades, se han aplicado políticas de populares, se han aplicado... ¡Ah, hostias! Se han aplicado. Eso es lo que tiene un bloqueo institucional. Por eso es tan importante que el sindicato defienda la legitimidad institucional, la vida institucional, defienda las instituciones, porque si no somos capaces de darle vida a nuestras reivindicaciones por los vehículos que transforman en políticas, en realidades, en recursos, esta situación, evidentemente la sociedad lo paga. Y la sociedad catalana lo está pagando, ¿y de qué manera? Por lo tanto, en ese marco también será el debate. Y encima, cuando el fin mayor justifica los acuerdos de concertación nacional, que es lo que ha habido durante prácticamente desde el año 2017 en adelante en Cataluña, un acuerdo de concertación nacional entre el PSOE y el Partido Popular, si lo trasladáramos y lo extrapoláramos al ámbito estatal. Porque Junts per Catalunya y Esquerra Republicana, o Junts pel Sí en su día, Esquerra Republicana, representan a la burguesía y la derecha catalana y a la socialdemocracia nacionalista en el caso de Esquerra Republicana. Si lo extrapoláramos y hiciéramos la analogía, sería el gobierno de concertación nacional PP-PSOE. ¿Por qué? Porque viene un fin mayor, una guerra. ¿No? Como venga la guerra y traspase las fronteras de Ucrania, no dudéis que puede ser una de las alternativas que se pongan cierres y que ahora nadie contempla cuando mira las encuestas. Por el fin mayor. El fin mayor en Cataluña era la independencia, que justificaba todo. Esa justificación hacía convivir a políticas antagónicas, sobre todo en materia económica, y veía cómo el consejero de Economía estaba defendiendo la eliminación del impuesto de patrimonio y, por otro lado, el de Esquerra Republicana defendiendo el incremento de las rentas altas del IRPF. Situación, pues lo que suele pasar en estas cosas, por eliminación, el consenso. Ni la una ni la otra, porque las políticas recaudatorias no corregían, ni han corregido el factor del efecto de los recortes del año 2010. Y hoy seguimos viviendo con esa realidad. Miento. Hasta el año 2019 he dicho, faltan 3 años, en el 21 hubo un presupuesto, el primer presupuesto expansivo, que ha corregido una parte de esos recortes. En este año 2021. También fruto de cómo el proceso, ¿no?, político en Cataluña va derivando hacia otras coordenadas. Y la que tenemos hoy encima de la mesa, pues evidentemente es la constatación ya de la finalización de ese
objetivo ilusionista que justificaba el gobierno de concertación. La ruptura ya es explícita, ¿no? Los dos socios de esa carrera han roto en función de su estrategia y ahora veremos a ver cuáles son las secuelas, porque esto es como cuando estalla la bomba, ¿no? Se va el humo y vemos qué queda aquí. Pues ahora veremos cuáles son las secuelas reales de la representatividad política, de la realidad electoral que haya en Cataluña y cómo se articulan las administraciones, ¿no? Las próximas municipales, ¿no? Sus diputaciones, sus consejos comarcales, en función de cómo haya quedado realmente la realidad electoral en Cataluña. Pero mientras tanto, lo que ha sucedido ha sido ese bloqueo, ¿no? De carácter institucional que ha tenido un impacto económico muy grande en el conjunto de la sociedad catalana. Muchas gracias, Javi.